Quiero que presten mucha atención, porque esto es un tema que ya debe ser reconocimiento para nosotros, porque estamos hablando de algo que es céntrico para que pueda avanzar el desarrollo del Perú. Vamos a hablar del BCRP, que es el Banco Central de Reserva del Perú. Y vamos a iniciar, pues, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabe qué es la inflación? La inflación, chicos. Pierdan el miedo, respondan. A ver, Emanuel, ¿sabes qué es la inflación? Respondan. ¿Ah? Chicos, ¿quién sabe qué es la inflación? ¿Han escuchado primero esa palabra, inflación? Tiene que ver con dinero, ¿sí o no? Ya, pero ¿quién quiere responder? A ver, Carlos, ¿sabes qué es la inflación? Sí, he escuchado. Ya. A ver, vamos a partir. A ver, Leighton, ¿quiere responder, Leighton? La inflación es cuando existe dentro de nuestra moneda, empieza a devaluarse hacia una región. O también puede ser que producimos demasiados billetes de lo que podemos consumir. No sé. Sí. La inflación, chicos, es más que todo cuando el dólar se dispara así de manera brusca y pues los precios tanto externos como internos nos vienen afectando en nuestro país. Viene subiendo todo lo que es los precios del comercio, de la comida, de la gasolina, de todo lo que nosotros podemos adquirir con nuestro patrimonio económico. Esa es la inflación, cuando los precios se disparan y cuando se trata de disminuir es la función del BCRP. Vamos a iniciar de qué es la función que realiza el BCRP. La función no es de que va a prestarnos dinero al Estado o de que el dinero del Estado se va al BCRP o de que el BCRP trata de disminuir la tasa o el índice de la pobreza en el Perú. Eso no es la función del BCRP. La función del BCRP más que todo es de prevalecer y de garantizar de que la moneda peruana siga estable. Sigan los peruanos depositando su confianza en los bancos, de que la moneda siga fuerte. Va a ser más que todo garantizar de que nuestra moneda peruana, el nuevo sol peruano, no se devalúe. Para ello, las funciones aquí del BCRP se manejan con estrategias. Y una de las principales funciones es de mantener el índice de la inflación por el 1.3 al máximo del 3% de inflación. Si tenemos del 3% para arriba, ya es una hiperinflación. Entonces, ya sabemos que el BCRP va a garantizar de que la moneda peruana no se devalúe y de que la reserva no se toque para nada. Allí viene el porqué y vienen demasiadas preguntas, controversias también de algunos congresistas del año 2024, donde le hacían pues preguntas al presidente Julio Velarde del BCRP, que le preguntaban cómo es que había reunido todo ese dinero. Actualmente contamos con 100.000 millones de dólares en el Banco Central de Reserva y los congresistas, que no tenían ni siquiera un poquito de inteligencia, le preguntaban cómo es que el BCRP tiene tanto dinero y la gente sigue pobre. Esa es una de las principales preguntas que se hacían los congresistas, que la verdad que es muy lamentable porque ahí se ve que ni siquiera están preparados para asumir un buen cargo. Y donde ayer el presidente Julio Velarde, pues les tira pues, ¿no?, una gran enseñanza de que el BCRP ni siquiera funciona para eso. El BCRP va a garantizar de que cuando el Perú tenga problemas tanto externos como internos, pero que sean grandes, allí es donde la reserva se va a usar. No proviene del Estado, ni siquiera para ayudar al Estado, ni siquiera para absorber los gastos de algunas entidades que vayan a solicitar, porque el BCRP se ha vuelto autónomo. Está libre de que le pidan de que la tasa de interés que salga a favor un poco más, que se eleve la tasa de interés en los otros bancos, está autónomo. Y todo eso, gracias, vamos a iniciar con un momento histórico, pues, en el gobierno del señor Alan García, en el año 1885, hubo una hiperinflación. Creo que muchos sabrán, o sus papás les habrán contado, que hubo una hiperinflación,
donde pues hacía cola para comprar la gasolina, los alimentos, y donde ahí, en ese entonces, la moneda era el INSI, y el INSI había devaluado, había caído su valor, su precio, el dólar estaba caro, teníamos problemas exteriores, y el principal problema interno que sufrió el Perú fue de que el BCRP, que en ese entonces tenía como el nombre de BRP, porque no se le consideraba Banco Central de Reserva, aún tenía las siglas de BRP, no tenía el BCRP que actualmente se encuentra como hoy. Entonces, el principal problema que tenía el Perú para que esta moneda se devalúe fue de que esta entidad, al no ser autónoma, se dio el lujo de imprimir demasiados billetes, pero sin un sustento, sin un respaldo, donde allí nos hizo caer de golpe y de donde allí viene a levantarse con el gobierno de Alberto Fujimori, en el año 1990, donde Alberto Fujimori, en ese entonces presidente, lo principal que hace es de que vuelva a obtener valor nuestra moneda, pero en el año 1992 se cambia la moneda del INSI al nuevo sol peruano, donde hasta el día de hoy ese sol peruano es la moneda más fuerte de Latinoamérica, es la mejor considerada, como también el BCRP tiene la mejor estrategia de Latinoamérica y es el más preparado, como teniendo 20 años, es considerado uno de los mejores bancos de reserva del Perú. Ya va 20 años con el mismo sol peruano y sigue siendo fuerte. Donde en el año 1993, Alberto Fujimori y su gobierno establecen pues la estrategia que se llamaba Fujishock. No sé si escucharon ese término Fujishock. Lo habrán escuchado, pero no le entienden qué era. Bueno, entonces Fujishock más que todo fue para disminuir la hiperinflación que había dejado ni siquiera el anterior gobierno, sino que ya eran problemas exteriores, como en todos los países de Latinoamérica. El dólar había subido y todo ello nos viene a afectar. Por más que nosotros no utilizamos el dólar, en nuestra reserva se guarda el dólar, se reserva el dólar. ¿Por qué? Porque eso después se cambia con el famoso encaje. De ahí vienen las liquidaciones para que el dinero sea líquido y del dólar se pueda cambiar a la moneda peruana, porque la moneda peruana lo utilizamos en el Perú, pero usamos en la reserva de dólares, donde allí, en el año 1993, se saca la Constitución Política del Perú, donde muchas personas pues que tienen, no sé, respeto las posiciones donde ustedes se encuentran, pero hay personas de otros partidos políticos que consideran cambiar la Constitución Política del Perú, diciendo pues que la Constitución Política del Perú lo hizo todo el gobierno de Fujimori y la derecha. Pero no es así, porque en ese entonces se reunieron muchas personas capacitadas, tanto como congresistas, como el gabinete del presidente, se reunieron tanto de la izquierda como de la derecha. Y de allí es donde se crea, tanto por democracia, nuestra Constitución Política del Perú, donde se estableció, gracias a Dios, se estableció que el BCRP se volvería autónomo. Hasta el día de hoy, ese dinero nadie puede ir a tocar. Ni siquiera el Estado, ni siquiera ya sea si tenemos gastos en el Estado, nada, ese dinero no se toca porque se ha vuelto autónoma, independiente de las manos del Estado o de otras entidades que quieran usarlo. Vamos a aprender un ejemplo de la inflación. Si bien es cierto, la inflación se permite del 1%, una inflación normal, natural, hasta el 3%. Entonces allí, cuando se dispara el dólar, ¿cuál es la estrategia que usa el BCRP para disminuir esta tasa de números que haya subido del dinero, que haya devaluado en el Perú? La estrategia principal que usa el BCRP para poder controlar la subida del dólar es que, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo claro que tenemos en el Perú, de Cerro Verde, que es una minera. Digamos que viene China a querer comprar los activos que venda, puede vender cobre, vende cobre, y digamos que Cerro Verde le pide, ¿sabes qué? El pago lo quiero en dólares. Ok, se le paga en dólares, pero Cerro Verde, al ser peruano, a sus trabajadores no les paga en dólares, les paga en moneda peruana, en billetes peruanos. Entonces, ¿qué hace? Esta empresa sale, se va a los bancos pequeños, bancos medianos que tenemos, ya sea BBVA, Banco Scotiabank, todos los bancos que existen en el
pero que son menores del BCRP, sale y le pide, quiero que me cambies estos dólares en billetes peruanos. Y esos dólares que se acumulan en los bancos pequeños, por ley, se tiene que el 35% de los dólares que tengan todos los bancos se van y se guardan en el BCRP, en la Reserva del Perú. Por ley, todos los bancos del Perú, el 35% de dólares se transfiere, se deriva al BCRP. Ahí se guarda ese dinero en dólares. Donde allí, cuando tenemos la inflación, otra de las estrategias que usa el BCRP es que cuando se sube el dinero, va perdiendo el valor de la moneda, no tal, o sea, no pierde el valor de golpe, sino que se tiene miedo de que vaya a suceder así. Entonces es allí donde el BCRP sube la tasa de interés. La tasa de interés actualmente es de 4.25 y digamos que queremos estabilizar otra vez la moneda peruana y que funcione otra vez el dólar con nuestro país, entonces es ahí donde el BCRP sube la tasa de interés. De lo que tenemos en los bancos de 4.25 lo puede subir a 4.50. Entonces, cuando las personas van a los bancos medianos, a los bancos que ya les mencioné, y quieren sacar de repente préstamos, el préstamo va a ser más caro y va a haber menos probabilidades de que saquen más créditos. Entonces, con menos dinero rondando en el país, va a ser mejor que baje la inflación, porque es la estrategia que usa el BCRP para poder estabilizar otra vez la moneda peruana. Donde menos dinero haya rondando en el país, mejor ahí baja la inflación. Entonces, si ya sabemos cómo son las funciones del BCRP, tal vez muchos pues no tienen idea de cómo es que ese dinero también llega a ahorrarse, porque actualmente tenemos 100.000 millones de dólares en la reserva, pero como también tenemos otros activos, que es el oro, que si bien es cierto tenemos más dólares que oro, porque en el momento pues de emergencias que vaya a tener el Perú, va a ser un poco más lento el proceso de que el oro nos dé en dólares, porque el oro sí tiene demasiado valor, pero para momentos de emergencia se necesita dinero eficaz para poder hacer el famoso encaje, que es de pasar de dólares a cambiarlo a monedas peruanas. Entonces, también allí se preguntaba, varias personas, pues, ¿no? Leyendo ahí en páginas, se preguntaban de que cómo es que las personas, bueno, el presidente Julio Velarde tiene un sueldo actualmente de 45.000 soles, si no me equivoco, y las personas pues dicen si ese dinero sale de los impuestos de los peruanos o del bolsillo del peruano o si sale del dinero del Estado, donde muchos ahí son preguntas erróneas, son respuestas pues que no tienen nada que ver, porque el BCRP, cómo es que obtiene ese dinero y cómo paga a sus empleados. Ese dinero lo obtiene gracias a los bonos, gracias a los famosos encajes, a los cambiarios que se hace de dólares a monedas peruanas, como también tenemos el ejemplo del bono El Tesoro de Estados Unidos, donde por ejemplo el Perú necesita más dólares. Ya, yo soy Perú, allá está Estados Unidos con su bono, y le digo, ¿sabes qué? Te puedo prestar este dinero, me das el bono, pero te doy una tasa de interés. Entonces es como prestar el dinero a Estados Unidos y Estados Unidos en el transcurso del tiempo me paga ese dinero, pero con una tasa de interés un poco más. Es donde allí donde le presto y me paga un poco más, porque tengo la tasa de interés y voy acumulando los bonos. Como ahí también entran los bonos del AFP, el oro, los cambiarios y todo lo que tiene que ver. Donde si tenemos actualmente 100.000 millones de dólares, entonces los empleados del BCRP, ¿cómo es que cobran? ¿Quién les da ese dinero? El BCRP al año tiene una tasa de interés. Si tiene 100.000 millones de dólares, ¿cuánto se hace anualmente? Por la tasa de interés que el 100.000 dólares no se toca, pero generalmente se genera por la tasa de interés 50.000 millones de dólares. De ese propio dinero, que ni siquiera se toca de la reserva, de los dólares que tiene el Perú, esa tasa de interés te da un dinero independiente, que viene siendo por la tasa de interés los 50.000 millones de dólares. Entonces, con esos 50.000 millones de dólares,
el BSRP puede pagar a sus trabajadores, puede cumplir con los gastos que vaya a tener de repente las oficinas, faltan implementos, faltan personas capacitadas que puedan traer para que den charlas al BSRP y todo ello. El BSRP no paga del Estado. Quiero que sepan que el BSRP es autónomo.